nosotros saludamos al señor Jaime Vargas, presidente de la CONAIE. Señor Vargas, muy buenos días. Buenos días, mi estimado, buenos días por permitirnos estar en este espacio. Saludar a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan por este medio. Gracias, señor Vargas. El día de ayer, en realidad, teníamos este compromiso. Entendemos que por las intensas discusiones y debates que están teniendo ustedes no nos pudo atender. Ojalá podamos tener el día de hoy el tiempo para evacuar una serie de inquietudes. Así es. Creo que es importante informar de que no hemos podido atender algunas llamadas, algunas entrevistas, es porque ayer hemos estado todo el día trabajando con la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dando algunas informaciones de todo el acontecimiento, ¿no?, de los últimos días del mes de octubre. Así es que estamos aquí para informar lo que estamos avanzando. Gracias, señor Vargas. Les reitero, ojalá podamos contar con bastante tiempo el día de hoy, pues hay muchísimo interés en el austroecuatoriano por escuchar su punto de vista al ser principal interlocutor con el gobierno en este punto coyuntural al cual estamos llegando ya, muy importante para Ecuador. Se entiende que para el día de mañana ustedes prepararían o entregarían ya la propuesta con un nuevo modelo económico que estarían presentando al gobierno nacional. ¿Puede confirmarnos usted este hecho? ¿Va a estar listo el documento? Sí, mire, primero, sí, yo creo que sí tendremos unos 10 minutos para conversar, porque usted sabe que ayer acabó de fallecer un compañero más, quien fue, baleado, ¿no?, de la fuerza pública hacia este compañero. Entonces, este momento estamos tratando de resolver con los familiares. Este momento acabo de recibir a los familiares. Entonces, estamos en eso. Creo para nosotros ha sido un momento muy importante de trabajar esta propuesta con una participación masiva de algunos sectores sociales. Yo creo la mayoría, muchos sectores sociales han participado, todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Hoy ya tenemos el borrador, ¿no?, de todas las propuestas, diríamos, ya consolidado, porque en este proceso de parlamento, diríamos, parlamento popular, se instalaron algunas mesas y ya tengo en la mano ya la propuesta consolidada, y así es que hoy día nos hemos convocado al Parlamento para poder validar y aprobar esta propuesta para poder mañana, hoy mismo a mediodía, ya trataremos de coordinar con las Naciones Unidas y con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para que ellos convoquen a los representantes del gobierno para poder mañana entregar oficialmente y públicamente, no, la propuesta de los sectores sociales. Yo quiero que esto no se confunda. Mucha gente, muchos medios han dicho propuesta de la CONAIE. No es propuesta de la CONAIE. Claro, somos parte de este proceso, pero esta propuesta es ya una propuesta de los sectores sociales, diríamos, de la mayoría de los ecuatorianos. Y así es que yo creo que a ese nivel tenemos que entender, porque en esta participación ha habido representantes de los estudiantes, de las universidades, de los académicos, de los trabajadores, de los artesanos, de los jubilados, de los maestros, de los pueblos y los agricultores, transportistas, todos los sectores, ¿no? Pero, señor Vargas, otros dos importantes sectores que fueron protagonistas del paro nacional, el de los choferes en primera instancia y el de los trabajadores, están actuando por cuerda separada. No han estado precisamente en el Parlamento Popular, como ustedes lo han llamado, sino han mantenido reuniones aparte con el gobierno. Mire, yo no quisiera dar algunos detalles sobre el caso. Una cosa es de que un dirigente nacional mantenga una reunión. Otra cosa es que las bases estén dentro de este proceso. Es decir, que Jaime Vargas, en calidad de presidente, manteniendo una reunión con el presidente. Pero las bases, en cambio, están en otro nivel. O sea, no tiene
validez absoluta, ¿no? Así es que, es decir, han estado las bases de la FEINE, de la FENOCIN. Nosotros respetamos, y yo especialmente soy muy respetuoso, no las posiciones, pero quiero rescatar las decisiones de las bases de estas organizaciones. Usted sabe de que la Dirigencia Nacional de los Transportistas supuestamente llegaron ya acuerdos nacionales y pidieron de que se levanten las medidas de paralización, pero en las provincias volvieron otra vez a activar porque no estaban de acuerdo con las decisiones que habían llegado al nivel nacional. Entonces, pero yo creo que esas debilidades o esos acciones nos permiten superar. Nosotros no vamos a ir en contra de ninguna de las organizaciones, más bien queremos unir esfuerzos para poder presentar una propuesta conjunta, Vargas, y eso nos va a permitir avanzar. Estaba usted, señor Vargas, explicándonos cuáles eran los alcances de la propuesta que ustedes aspiran a poner en la mesa, en manos de los intermediarios, de los mediadores más bien, el día de hoy, posiblemente para el gobierno, para que se comience a discutir. Allí han hablado ustedes de un nuevo modelo económico para Ecuador y nos iba a explicar usted los lineamientos generales que este modelo incluye. Así es, hemos recibido algunas propuestas, no algunas ideas, algunas líneas bases, no, para poder analizar sobre este tema. Mire, en esta propuesta incluyen algunos temas importantes, es decir, algunos sectores, la mayoría de los sectores nos han presentado ideas, no, de sueldos vitalicios, no, reducción de asambleístas, también tema agraria, tema recuperación de bienes incautados, toda corrupción, cómo controlar cómo diríamos, el contrabando. No, todo esto es lo que hemos trabajado y este momento se consolida. Hoy día se va a discutir, no punto por punto, mesa por mesa, para poder no validar, y yo creo que a las 11 de la mañana ya haríamos ya público, no ya la propuesta consolidada. Hay algunas ideas, y es por eso es que digo de que hoy día trabajaremos para poder resumir o aprobar algunos puntos importantes, porque hay muchas propuestas, hasta locales, provinciales, comunitarios, no, temas territoriales, tema educación, tema salud, tema transporte comunitario, tema comunicación, tema diríamos sí. Señor Vargas, entendemos la complejidad del tema, además las múltiples aristas que esto tiene, pero hay un punto central, un punto focal en el cual tienen que acercarse las posiciones, y este es el tamaño de la crisis económica que vive Ecuador. El gobierno, a través de su principal portavoz, Richard Martínez, nos ha señalado que en general, hablando por las contrapartes, hay comprensión sobre el tema económico y conciencia de que este tiene que arreglarse. Pero mantuvimos una entrevista también con quien entendemos sigue siendo el principal asesor en materia económica de la CONAIE, el economista Pablo Dávalos, quien incluso niega de que exista una crisis económica en el Ecuador. Nos ha dicho que el gobierno no está transparentando las cosas y que no hay tal crisis. ¿Coincide usted con esta posición de su asesor, Pablo Dávalos, quien adicionalmente dijo que no se avanzará en las negociaciones si el Fondo Monetario Internacional o el convenio firmado con ese organismo sigue de por medio como referente? Y también señaló que no se permitirá dentro de esta propuesta, no se incluirá el alza en los combustibles. Confírmenos, por favor, estos puntos. Primero, ratificar de que el compañero Pablo Dávalos no es asesor de la CONAIE, no es también una persona que es parte de este proceso, no está también apoyando, poniendo criterios, no como economistas, y ha habido otros economistas del país que también han estado dentro de este proceso, no, entonces dan algunos criterios.
Yo creo que eso es lo que estamos analizando. Usted sabe de que hay más de 270 empresas de poder económico en el país. No creo si estoy mal. Pero yo creo que a ese nivel estamos analizando, a ver, si tienen que pagar un 1% más, si aquí tienen que alzar el IVA, aquí tienen que no sé qué. Entonces ha habido algunas posiciones, diríamos, algunas ideas, algunas propuestas sobre este tema, sí. ¿no? Y sí, porque pero, no señor podemos, Vargas, con todo el respeto le pido, económica del país. Con todo el respeto si le pido que ordenemos del país, entonces tenemos que enfocarnos, no buscar alternativas, ¿me entiende? Cómo salir de esta crisis. Entonces, con eso no necesitamos solamente focalizar en tema de subsidios. Más bien tenemos que empezar a analizar sobre un proceso importante nacional para pensar qué mismo hacer, cómo salir de esta crisis. Y por eso es que hemos pedido, mi estimado, habíamos pedido, pero no, como que no hubo la voluntad, ¿me entiende? No hubo voluntad de darnos todos los detalles. Es decir, dijimos, quisiéramos revisar los contratos petroleros, quisiéramos revisar también cómo está funcionando las empresas públicas, como es CNT, como es Petroecuador, otras empresas públicas. No quisiéramos revisar cómo se condonaron, ¿no? A las empresas que adeudaban al Estado, ¿no? Y cómo están los alcances o bajo qué términos llegaron los acuerdos con Fondo Monetario Internacional, ¿no? Para poder discutir sobre esta base, ¿me entiende? Debemos entender entonces que ustedes sí reconocen la crisis, ¿no? Señor Vargas. Debemos entender que ustedes sí reconocen que hay la crisis económica, quizá en el mismo tamaño que lo hace el gobierno, es decir, 4.500 millones de dólares por resolver para este año, y se habla por parte de Richard Martínez de 7.000 millones para el próximo año. Estamos hablando de la misma cifra que tiene que resolverse de las finanzas del Estado. Mire, pero el pueblo ya está cansado. Yo creo que no sé si ustedes están de acuerdo o no sé si algún sector estamos de acuerdo. No, esta crisis, yo digo la crisis. No, mucha gente nos quiere endosar al pueblo ecuatoriano y yo creo que tenemos que analizar sobre esa base. Otro economista decía, el señor Dajid decía, no, los pueblos indígenas están no están apoyando a los pobres, sino están apoyando a los ricos, porque los ricos están pagando, no están siendo beneficiados de los subsidios. Entonces, si los ricos están dispuestos a pagar unos 5, 10, 20, 30, 40, 100 dólares el galón, estaríamos dispuestos, ¿verdad? ¿No? ¿Verdad? Entonces tenemos que analizar bajo esos términos, ¿no? Entonces hemos trabajado y esperamos más tarde o mañana ya informar ya la propuesta señor consolidada Vargas, y aprobada, ¿no? Señor Vargas, durante los días de la protesta, una de las consignas, tanto del sector indígena como de el resto de organizaciones sociales que se sumaron, era un no al Fondo Monetario Internacional. ¿Ustedes mantienen como una condicionante, como una condición, el avanzar y el sostener estos procesos de diálogo, la relación del país con este organismo multilateral? El gobierno nacional ha afirmado en más de una ocasión, a través de su presidente, de sus funcionarios de Estado, que una de las necesarias y prácticamente obligadas salidas para ayudar a reducir esta brecha, esta enorme brecha que, como ya dijo Gustavo hace un momento, para lo que resta del año son más de 4.000 millones y se habla de cerca de 7.000 millones para el año 2020, y la intervención del fondo en este caso sería necesaria. ¿Ustedes mantienen esta posición de decirle un no al Fondo Monetario Internacional? Así es, yo creo que todos los países que tienen acuerdos con Fondo Monetario en este momento están viviendo crisis económica, problema social, ¿no? Yo creo que hay que entender, no sé qué es lo que está pasando, y es por eso yo creo que las condiciones que tiene que poner no es el Fondo Monetario Nacional, no tiene que ser el Fondo Monetario Internacional, sino el país como dueño, como país, como un Estado tiene que poner condiciones, y eso es la falla de algunos gobiernos, ¿no? Cuando aceptan las condiciones, ¿no?
como decía Evo Morales, yo te doy 10,000, entonces, pero usted tienes que privatizar lo que sea. Yo te doy 20 millones de dólares, pero a cambio de que usted reformes la ley agraria, lo que sea, la ley laboral. Entonces, esas condiciones no acepta el pueblo ecuatoriano. No podemos aceptar. No, así es que nosotros llevaremos algunos procesos, no técnicos, legales, no para poder también ser presentar estos procesos que se han manifestado, ¿no? La posición nuestra es de que el Fondo Monetario tiene que abandonar el pueblo ecuatoriano. Señor Vargas, nos ha dicho usted claramente que aceptan ustedes de que hay una crisis económica en el país, en lo fundamental. Más allá de esto, ¿coinciden ustedes con el gobierno de que uno de los temas económicos que tiene que ser tocado es el de los combustibles? El decreto 883 tenía muchas cosas, muchos aspectos, pero el fundamental era el alza de los combustibles, que era un componente muy importante para arreglar esta crisis. Se habló de derogarlo y se habló de reestructurarlo con una focalización. ¿Es ese el camino que se está siguiendo en la nueva propuesta? No es eso. Nosotros buscamos otras alternativas, ¿no? Por eso digo de que yo, después de mediodía, ya informaré en detalles cuál va a ser el proceso, ¿no? Es decir, no se aceptará el alza de los combustibles, señor Vargas. Es que entonces, ¿para qué tenemos más de 12 muertos? Con eso no se negocia, hermano. Aquí no hay eso, no vamos a dar marcha atrás, ¿no? Y hemos dicho frontalmente, ¿no? Si hablamos de reformar, de hacer nuevo decreto, eso nos permite discutir la política económica del país, ¿no? Entonces yo creo que a ese nivel. Pero si nos dicen, por eso es que estamos diciendo, a ver, quisiéramos de que nos informen cómo es que hay este contrabando, quién es el que hace contrabando, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Es el mismo Vargas, Estado, la fuerza pública o la Fuerza Armada, o qué está pasando? Señor Vargas, la entonces eso es lo que hay que hacer análisis. Estamos dando propuestas alternativas para que tomen mejores decisiones frente a esta crisis, crisis entre comillas. Señor Vargas, entre las alternativas que ustedes estarían planteando, no se toca el tema de la focalización, es decir, la focalización en este caso de los subsidios no es una opción. No es una opción, es que focalización ¿para quién? O sea, ¿para quién? Aquí nos vienen a hablar, ustedes saben de que los representantes del Estado han caminado, han llegado hasta en las comunidades de lo que nunca habían llegado. ¿Ofrecer qué? Ofrecer bono de vivienda, ofrecer bono solidario o desarrollo humano, que aquí habrá kits de agrícolas, que aquí habrá 10 libritas de arroz o 10 libritas de semilla. O sea, a ese no podemos, eso siempre han jugado a ese nivel los gobiernos, ¿no? Entonces ya no podemos caer en eso. Sino queremos dar alternativas, ¿me entiendes? ¿Cuáles son estas alternativas? Justamente a eso íbamos, señor Vargas. ¿Cuáles son las alternativas para resolver el problema económico? Eso es lo que estamos diciendo. A ver, si el gobierno dice entonces reducir de que en el Ecuador vivamos con sueldo básico, desde el ejecutivo hasta el obrero que trabaja más de 8 horas y gana los 386 dólares. Entonces, hay recursos, ¿no? Hay recursos. Pero usted pide entonces una reducción. Esa es la alternativa. Me está diciendo usted una reducción general de sueldos en el Ecuador, que todos los ecuatorianos ganemos sueldo básico. 10 dólares, como digo, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Que están de acuerdo pagar lo que tienen que pagar, entonces estamos dispuestos, ¿no? Por eso estoy diciendo, estamos buscando alternativas, ¿no? Y hay esas alternativas, no sin tocar el alza de combustible. Queremos pensar, señor Vargas, que usted está hablando metafóricamente el hecho de llevar a todos los ecuatorianos o exclusivamente al sector público, que todos ganen un sueldo básico. Usted sabe que es imposible. Temas como el de los contratos petroleros, tienen ustedes absoluta razón. Ha habido negociados allí desde que llegó la época petrolera en la dictadura militar el pasado acá en Ecuador.
Ecuador, pero son temas que no resuelven el problema del momento. Ojalá la transparencia regrese al país, ojalá haya mayor discreción en el manejo del tamaño del Estado, haya mayor pulcritud, no se robe tanto, en pocas palabras. Pero se requieren soluciones urgentes, señor Vargas, y estas son las que deberían salir también como propuesta de la CONAIE para seriamente discutir en la mesa las alternativas para darle también una posibilidad de que el gobierno pueda manejar las finanzas públicas, el país no vaya a un default donde no pueda observar y cumplir con sus obligaciones. Es muy importante que nos diga cuáles son las posibilidades reales en materia de economía. Eso es lo que usted mismo acaba de decirlo, ¿no? O sea, quisiéramos revisar, ¿no? Cómo quisiéramos conocer esos contratos petroleros con Petrochina, ¿no? Cómo quisiéramos revisar contratos mineros, ¿no? Cómo quisiéramos revisar eso, ¿no? Entonces eso es lo que hay que, la renegociación de la deuda externa, quisiéramos llegar a esos acuerdos, ¿no? Porque si no, pues, o sea, cada vez, cada año, cada gobierno vienen hablando de crisis, ¿qué pasará próximo periodo? Vendrá un nuevo gobierno, y entonces estaríamos de acuerdo. Entonces yo creo que tenemos que analizar y empezar desde este momento, el pueblo ecuatoriano, pensar, dar alternativas. Por eso estoy diciendo, es imposible, ¿no es cierto? Es imposible, y esto es lo que es imposible de que haya reducción de sueldos, pero sí es posible de que los ministros, los asambleístas, diríamos el mismo gobierno, reduzcan, si es posible, el 50%, ¿no?, de su sueldo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que establecer esas alternativas, ¿no? Y también hemos dicho tema de telefonías, ¿me entiende? No, entonces estamos revisando, hay estas propuestas y esperamos hoy día ya llegar a acuerdos definitivos para poder ya presentar al gobierno. Señor Vargas, le hemos escuchado al presidente de la República, a sus ministros, afirmando que detrás de lo que fue esta protesta nacional por un lapso de 11 días en los inicios de este mes, que detrás de todo ello estuvo el expresidente de la República, Rafael Correa, que estuvo incluso involucrado el presidente venezolano Nicolás Maduro, y desde varios sectores se ha afirmado que lo que ha hecho el sector indígena es hacerle el juego al correísmo. Se les ha responsabilizado además de un intento de golpe de Estado, de actos vandálicos, de actos violentos que se dieron en el país. No podemos desconocer que la violencia que se dio en estas últimas protestas indiscutiblemente llamó profundamente la atención. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Quisiera también sumar a esto las declaraciones que hizo el periodista internacional Jaime Bailey diciendo que usted recibe recursos de los Estados Unidos. Mire, yo creo que el gobierno... Parece que... Le estamos escuchando, adelante. Yo creo que nosotros no hemos hecho ningún juego. Yo quisiera descartar totalmente lo que ha dicho el gobierno, de lo que dicen, ¿no? Y si él mismo dice de que va a combatir la corrupción, vamos a recuperar la plata robada de esos sinvergüenzas. Así ha dicho, ¿no es cierto? Sí estoy bien, ¿no es cierto lo que estoy diciendo? ¿No? Sí. Entonces... Pero él fue parte del sistema, él fue el gobierno de la Revolución Ciudadana, ¿no? Y este momento sigue trabajando y sí está rodeado del mismo correísmo, si hablamos a ese nivel. No, yo creo que aquí no es que se levantó el correísmo, ni Pachacuti, ni lo que sea, sino el pueblo ecuatoriano, hay que entender a ese nivel. No fue un levantamiento de indígena, sino levantamiento del pueblo ecuatoriano. Pero de entre ellos hemos estado nosotros, la CONAIE, toda su estructura, los transportistas, todos los sectores sociales. Señor Vargas, y eso es lo que a veces digo, ¿cómo entiende el Ecuador si ayer, después de que renunció Humberto Cholango, le posiciona al ex prefecto de Los Ríos, creo, que fue 2 veces autoridad electa por Alianza País? Entonces, ¿a qué estamos jugando? Usted tiene toda la razón, señor Vargas. ¿Cómo estamos hablando al pueblo ecuatoriano? Usted refleja... Así es que nosotros no hemos sido, especialmente, voy a descartar totalmente, no hemos sido financiados de ningún político del país.
Usted refleja en sus palabras, señor Vargas. Eso. Usted refleja, señor Vargas, de sus palabras ese descontento que existe en el pueblo ecuatoriano, ese rechazo a una situación abusiva de larga data de la clase política y ese mal manejo que ha tenido el país. Pero realmente no es el momento de recriminaciones tanto como el de soluciones. Si vamos a recriminaciones, ustedes, hablo de las organizaciones indígenas, apoyaron a Lucio Gutiérrez. Ustedes fueron parte inicial del proyecto de Rafael Correa. Se han cometido muchísimos errores por parte de todos los ecuatorianos, incluyendo ustedes, pero fundamentalmente de la clase política. No nos deja claro usted hacia dónde va la solución de los problemas económicos del país en el marco de este diálogo nacional. Aclárenos por lo menos la otra parte, muy importante, importantísima dentro de este debate. ¿Cuáles son las aspiraciones de los sectores sociales, cuáles de los indígenas, para cerrar la brecha entre pobres y ricos en el Ecuador, para mejorar la educación, la salud, la nutrición de los segmentos socioeconómicos más desfavorecidos de este país? La única alternativa es discutir tal cual como estoy diciendo. Yo creo que el gobierno o los gobiernos tienen que consultar al pueblo ecuatoriano. El pueblo tiene que tomar decisiones. ¿Cuál tiene que ser el camino de cambio social? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? No es que tiene que decir el gobierno, eso es lo que hay que hacer. No, yo creo que eso ha faltado mucho y eso falta. No discutir entre todos y todas. No, unos se creen como digo, dueños del país y otros se creen de que tenemos que, imagínense lo que dijo Enrique Ayala Mora, ¿no? Que a los indios hay que dar algunas cositas porque todos los dirigentes son unos corruptos, hay que engañarlo así, ¿no? Uh-huh. No estamos a ese nivel. Ya Enrique Ayala, dicho sea de paso, no era también asesor de la CONAIE, Enrique Ayala. Nunca ha sido ese señor, yo desconozco al señor, yo soy frontal en decirlo, ¿no? Yo no comparto con esas ideologías racistas, ¿me entiende? No, aquí nosotros compartimos entre el indígena, blanco, cholo, negro, afroecuatoriano, montubios, todos. Así seamos altos, blancos, lo que seamos, ¿no? Nosotros somos los proponentes de un Estado plurinacional. Esto no es un regalo de un gobierno. ¿Cuál es su concepto, señor Vargas, del Estado plurinacional? ¿Qué es lo que significa esto que está en la Constitución de la República, que señala que el Estado ecuatoriano es un Estado constitucional de derecho y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico? Y eso es lo que, y mejor yo le voy a preguntar, ¿cuántos pueblos y nacionales tenemos en el Ecuador? ¿No? Tenemos 15 nacionalidades, 18 pueblos, no 14 nacionalidades, 14 idiomas, diríamos, en el país, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos de plurinacionalidad, hablamos de que debemos hablar de inclusión social, la igualdad, la transparencia, la participación efectiva en tomas de decisiones. Todo eso incluye en este respeto a los derechos colectivos, ¿no? Entonces, yo creo que a ese nivel tenemos que en el país somos iguales, ¿no? Entonces, yo creo que eso es la dinámica, ¿no? La intercultural quiere decir de que todos somos pueblos y nacionalidades, de respeto a la identidad cultural. No es como ese señor periodista peruano que habló que los salvajes, que los indios, que los emplumados. No, respeto a la identidad cultural del mismo país, ¿no? Entonces a ese nivel va el concepto de Estado plurinacional. Somos diversos. En esa diversidad debe de participación, de esa diversidad tiene que nacer consensos, ¿no? Desde el Estado. Entonces eso es lo que hemos discutido y esperamos construir, o el gobierno tome mejores decisiones sobre esta base de propuesta que lo vamos a presentar. Vargas, ¿cuál es actualmente su situación como presidente de la CONAIE y de otros líderes indígenas y de otros sectores sociales a quienes se les ha iniciado procesos? Entre ellos, si no me equivoco, se los está acusando de secuestro después de lo que ocurrió en el Ágora de la Casa de la Cultura. ¿Ustedes han calificado esta situación y estos procesos en contra de los dirigentes como una persecución política? Mire, cuando dicen secuestro, quisiéramos que nos demuestren, ¿no? Que nosotros especialmente fuimos respetuosos y tenemos hasta grabaciones, no tenemos información exacta,
cuando el mismo coronel dice, sí, nunca estuvimos secuestrados, estamos bien, pero sale de ahí, habla otra cosa y fueron condecorados, creo que hasta dieron. Sí, le rogamos de acercar el micrófono, señor Vargas, hemos dejado de escucharle correctamente. Posiblemente tenemos un problema técnico, pero por la importancia del diálogo vamos a intentar seguir escuchando al señor Jaime Vargas. Ahí está. Sí, adelante. No le habíamos escuchado los últimos 30 segundos, nada más. No sé si nos escucha ya. Ahora sí le estamos escuchando también. Se cortó. Bueno. Nos ha atendido Jaime Vargas, nos dijo 10 minutos, pero hemos conversado algo más de una media hora. Será esta propuesta para discutir en la mesa de diálogo con el gobierno nacional, pero ratifica efectivamente el señor Vargas algunas cosas. Ha sido cauto en dar mayores detalles, pero entre las cosas que queda clara es que en su propuesta no contempla el alza de los combustibles. No ha dado pistas más allá de aspiraciones, en muchos casos que siguen siendo simbólicas, como la reducción de sueldos, entenderíamos también reducción del tamaño del Estado o temas que podrían ser resueltos en el largo plazo con cambio de políticas y muchos problemas de carácter legal, como la revisión de contratos petroleros. No hay claridad en lo dicho, por lo menos por el señor Vargas, en cuanto hacia dónde va la propuesta, y esta tendrá que ser entregada y va a ser entregada, como él lo ha dicho, quizá hasta el día de mañana ya para la mediación de Naciones Unidas y de la Iglesia ecuatoriana. ¿Qué distancia va a haber entre las aspiraciones del Estado ecuatoriano, las sugerencias del Fondo Monetario Internacional, las necesidades reales de la economía ecuatoriana y lo que proponga la CONAIE? Está aún por verse.